Bueno, yo creo que después del 3 de enero son muchas las cosas todavía que están pendientes en Venezuela. El país no ha cambiado, tiene los mismos gobernantes de hace 27 años y tiene reformas muy importantes que hacer. Hace poco tuvimos un encuentro privado con distintos sectores de la sociedad civil, donde inclusive había gente que en algún momento llegó a ser ministro de este gobierno. Y cada quien decía y hacía la lista de las reformas que tienen que haber en el país. Y en el fondo uno lo que siente es que hay que refundar a la patria de nuevo. Y hay tantos cambios que hacer que a mí me parece que la palabra diálogo, encuentro y acuerdo hoy es más importante que nunca. Siempre lo dijimos, tenemos que promover que haya un cambio democrático en el país y que se dé entre venezolanos. Tuvo que pasar algo tan grave como lo que ocurrió el 3 de enero para que hubiese una rectificación en el camino. Sin embargo, la rectificación hasta ahora ha sido solo de palabra. De hecho, todavía creemos que faltan muchas cosas por hacer y que hay unas formas de actuar que se parecen muchas a las previas del 3 de enero. Sin embargo, también creemos que el camino a la democratización nos obliga a todos los que estamos en el país y a todos los que quieren una Venezuela libre a participar activamente en una agenda que nos permita ir a unas elecciones libres, transparentes, pero también a una apertura económica que le llegue a los bolsillos de los venezolanos y no se quede en las mismas élites en las que siempre ha estado, que podamos tener reformas institucionales para que nunca más a nadie lo persigan por pensar distinto y para que haya una justicia que de verdad esté al lado de quien más la necesita y sobre todo también para que tengamos una libertad de acción y de expresión que nos permita a todos los venezolanos actuar dentro del marco de la ley como mejor nos parezca y de acuerdo a nuestros valores y principios. Por lo tanto, la agenda es intensa, es gigantesca, pero hay que asumirla además con vocación verdadera a que este proceso tenga un tiempo de duración determinado y permita que Venezuela entre en un espiral democrático que sea estable y para siempre. No, Tomás, hoy apareció una información donde dicen que Dinora Figuera debe estar por aterrizar o ya llegó a Venezuela, que se va a reunir con Jorge Rodríguez, que aparentemente a ella la apoya el gobierno de Estados Unidos para establecer un tipo de negociación con el presidente de la Asamblea Nacional actual. Entonces ahora vemos otro frente allí. O sea, ¿de dónde crees que sale esto? Mira, el gobierno es muy hábil para tratar de tener varios frentes y entonces hablar de varias oposiciones. Yo lo primero que voy a decir es que me alegra profundamente que Dinora Figuera venga al país y que haya una reunión con quienes están en el poder, porque demuestra claramente que la ruta que nosotros hemos planteado ya desde hace mucho tiempo de reconocimiento mutuo y de reconocimiento de una realidad que estamos viviendo, permita que a pesar de las diferencias nos encontremos no para claudicar, sino para defender al venezolano que quiere vivir libremente, que quiere tener oportunidades y que quiere progresar. Por eso yo creo que es una gran noticia. Es una gran noticia en términos de lo que significa el ir por fin a una política real, donde los cambios que son graduales tienen que ser cambios definitivos, pero que no son blanco o negro. ¿Cómo puedes tú lograr cambios en el país si no te encuentras y si no hablas? ¿Cómo puedes tú lograr cambios en el país si no participas en los espacios donde se deciden esos cambios? Por lo tanto, creo que este encuentro es un encuentro positivo y es un reconocimiento del esfuerzo que hemos hecho algunos, en este caso, quienes estamos en la fracción Libertad, por dar la pelea dentro del país, por no rendirnos, por aguantar acá lo que fue una represión desmedida, pero convencidos de que al final la voluntad del cambio de la gran mayoría de los venezolanos nos obligan a encontrar caminos para que ese cambio se pueda convertir en una realidad. Ahora, pero este frente que representa pues la Asamblea Nacional 2015, o sea, ¿qué papel jugaría en este momento en el tablero, ¿no? O sea, ¿cómo lo verían ustedes? Y respaldado aparentemente por los Estados Unidos, ¿no? Mira, en un viaje que tuve hace poco y pude conversar con autoridades del gobierno español, porque creo que aquí hay que hablar con todo el mundo y uno no tiene por qué tener la vara para decir con este sí, con el otro no. Sobre todo si tú quieres democratizar a Venezuela, tienes que hablar con los gobiernos demócratas independientemente de cuál sea su ideología. Hablábamos sobre estas posibilidades y les decíamos que estábamos totalmente de acuerdo a que estos espacios se puedan dar, porque todos los que queremos un cambio democrático en el país tenemos que apuntar a lo mismo, a lograr una hoja de ruta que permita que Venezuela pueda encontrarse con la libertad, con la democracia, con los derechos humanos y con el respeto de la dignidad del ser humano. Por lo tanto, yo creo que todo suma y ojalá nos podamos reencontrar todos para tener una fuerza unísona en términos de lograr un cambio positivo, un cambio posible y un cambio real para Venezuela. Por lo tanto, yo no veo esto como que no es que ahora le dan la pelota a este o a otro. El problema no es de protagonismo aquí, el problema es de lograr las soluciones. Y que hoy el gobierno tenga que sentarse con Dinora Figuera, después de todo lo que ellos han dicho,
demuestran claramente que ellos están obligados a que busquemos caminos de encuentro para liberar a Venezuela. Por lo tanto, sí me parece positivo, le deseo mucho éxito en esa comunicación, en esa conversación, y nosotros en la Fracción Libertad seguimos luchando para que los cambios puedan ser reales. ¿Cómo? En una reforma judicial donde tengamos magistrados que sean verdaderamente independientes al poder y garanticen justicia para la gente. ¿Cómo? Haciendo Contraloría para que de verdad tengamos transparencia en esa cantidad de dinero que está llegando a Venezuela, producto de la venta de petróleo, pero que no le llega a los bolsillos a los venezolanos y es lo que te consigues todos los días en la calle. ¿Cómo? Luchando por tener un Consejo Nacional Electoral verdaderamente independiente. ¿Cómo? Buscando que haya oportunidades para que todo el mundo pueda presentarse en una elección. Esas peleas tenemos que darlas sin complejo, porque al final es lo que quiere la gente. Y negarse a hablar o desconocer al que está, termina cometiendo errores gravísimos para los que queremos que el país cambie. ¿Qué decían? No puede haber una nueva elección. Lo que tiene es que haber una juramentación de quien ganó el 28 de julio. Y en un momento determinado, cuando nosotros planteamos que tal vez había que buscar refrendar ese gran triunfo que tuvo Edmundo González en unas nuevas elecciones, nos llamaron traidores. Cuando dijimos volvamos a retar al gobierno y salgamos todos a votar para demostrar que ganamos, así hagan fraude en la elección legislativa, nos llamaron colaboracionistas. Cuando sacamos la franela de libertad para los presos políticos, 2 días después de la extracción de Nicolás Maduro, empezó la gente a decir qué bueno que ahí había alguien que representó a miles de familias venezolanas que tienen a familiares presos. Y poco a poco la gente se ha ido dando cuenta que el camino de buscar la libertad a través del encuentro y el acuerdo necesario para que se vayan quienes están en el poder y puedan gobernar los que el pueblo quieran, es una cosa ineludible. Y es más bien hacerle un favor al venezolano que quiera ayudar, serle útil en su empeño por ser libre y no claudicar en las convicciones que uno tiene. Tú sabes que es difícil sentarse a hablar con quien tiene secuestrado a un hijo. ¿Qué dirías? No, mátalo, que Dios lo recibirá en su gloria porque yo no negocio con secuestradores. Pues al contrario, cuando tú sientes que tienes que luchar por el beneficio de un pueblo, tú hablas con quien tengas que hablar y buscas acuerdos que tengas que llegar para que la gente pueda vivir mejor. Si eso causa aplausos, bien. Si eso no es reconocido, no importa, porque los que hacemos políticas estamos para ser útil a la gente y no para ser populares. Y por eso este camino es un camino que yo aplaudo y me alegro mucho que Dinora esté regresando. A Dinora la queremos muchísimo. En el momento que le tocó ser presidenta de esa Asamblea Nacional, quien la llamó para proponerle que fuera presidente de la Asamblea Nacional fui yo, estando en desacuerdo con que la Asamblea Nacional continuara, pero entendiendo que era una cosa que tenía que continuar en ese momento por la influencia que para los americanos tenía el que hubiese todavía esa figura actuando. Pues hoy regresa al país, me alegro profundamente que lo haga. Y qué bueno que sea en el marco de acuerdos para que Venezuela sea libre y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer todos. Tomás, tomando en cuenta lo que vienes diciendo, de que hay que actuar, digamos, en unidad para tratar de conseguir lo que la mayoría del país quiere, que es un cambio y la libertad y el regreso a la democracia. Vemos a una oposición, bueno, ahora un poco más fragmentada. Hay unos en la Asamblea Nacional, hay unos que se fueron a reunir a Panamá con María Corina y hay unos que la gente rechaza. De plano, ¿por qué los llaman? Sabemos cómo. De esa manera, ¿cómo crees tú que puede sentarse a negociar si hay diferentes fragmentos de la oposición? Unos dicen que ella, María Corina Machado, es la autorizada porque tiene la popularidad, el respaldo, ella es la que debería encabezar la negociación. Aparece la figura de Dinora Figuera ahora, por otro lado están ustedes en la Asamblea Nacional, entonces ahí hay una fragmentación muy clara. Mira, en esa fragmentación lo que tiene que haber es reconocimiento entre todos. Aquí hay gente que tiene un liderazgo popular inocultable, como el que tiene María Corina Machado. Hay partidos políticos que han hecho un gran esfuerzo por mantenerse en la calle. Todos ellos son importantes. Hay muchos de ellos que nos reconocen en privado el esfuerzo que estamos haciendo desde la Asamblea Nacional, cuando presentamos una fiscal y una defensora independiente al poder y marcamos una diferencia con ellos, cuando no votamos la reforma de la ley del Tribunal Supremo de Justicia porque nos parecía que era insuficiente frente al gran cambio que tiene que haber en el Poder Judicial. Y si todos nos reconocemos y si entendemos que aquí el problema no es quién lidera, sino el anhelo que tiene la gente porque Venezuela cambie, todos podemos ponernos de acuerdo.
Y por eso no van a encontrar en nosotros descalificaciones a los que queremos un cambio. Porque sí es verdad que hay otros que se disfrazan de opositores, pero declaran públicamente que Delcy Rodríguez debe llegar hasta el 2030 y reelegirse. Entonces yo no entiendo cómo es eso. En un periódico español lo bautizaron como opositores cercanos al gobierno. Una cosa que en mi vida yo había visto, que un opositor fuera cercano al gobierno. Eso muestra la incoherencia que en algunos hay por estar más cerca del poder que estar cerca de las necesidades de la gente. Pero sí hay un grupo, hoy, como tú dices, fragmentado, que quiere un cambio político y democrático en Venezuela. Lo primero que tiene que acabarse es el veto. Lo segundo que tiene que existir es reconocimiento mutuo. Lo tercero tiene que ver respeto entre todos. Entender que cada uno en su rol puede ser útil al cambio. Y luego tiene que haber la comunicación necesaria para que eso que quieren los venezolanos, que es libertad, que es democracia y que es un gobierno que le resuelva sus problemas, se convierta en una realidad para todos. Parece mentira que después de 27 años todavía sigamos en esa explicación. Tiene que haber esto, pero no nos llegan a eso. La verdad es que nosotros hemos dado muestra en la oposición de unidad en muchas oportunidades. Cada vez que ha habido un proceso electoral, buscamos ir unidos. En nuestro caso, acompañamos a Edmundo González con entusiasmo, con alegría, con cariño. El carro que usó era el carro que mío particular, porque nadie le quería prestar un carro. Estuve con él en toda la campaña. Ahora, lo que no puede haber es la satanización de quien decide participar para estar en los espacios y luchar por un cambio. Lo que no puede ser es que exista como una suerte de conducción según la cual aquí se dice y se hace lo que yo digo, porque justamente la oposición tiene una gran pluralidad. Y lo que más asombra es que tú veas en el oficialismo cómo hay una cohesión después de lo que pasó el 3 de enero y nosotros todavía estemos pensando si yo soy el líder, si me toca a mí, si le toca al otro, y a mí no me importa quién sea candidato de la oposición. El candidato que sea unitario para enfrentar estos 27 años de poder va a contar con nuestro esfuerzo, con nuestro apoyo y con nuestro acompañamiento. A mí lo que me interesa es que no se pierda esta oportunidad y que Venezuela de verdad, después de lo que ha pasado el 3 de enero y después de lo que pasó el 28 de julio del 2024, logre la libertad que tanto hemos anhelado. Y para eso tenemos que buscar actuar en función de la libertad y no en función de nombre y apellido. Y todos juntos remar para que este pueblo pueda ser un pueblo digno y un pueblo libre. Tomás, quería aprovechar de preguntarte, esa propuesta que tú mencionas, hay una que ha surgido también en las últimas horas sobre una posible reforma constitucional, eliminación de la reelección indefinida. No es algo nuevo, evidentemente, pero ya es básicamente lo hace un diputado, tiene algún tipo de formalidad en ese sentido. ¿Ustedes acompañarían desde la Fracción Libertad una reforma de este tipo y si tendrían alguna propuesta específica? Mira, yo creo que la reforma, la Constitución necesita algunas reformas puntuales que son muy importantes. Yo creo que la reelección indefinida, evidentemente, ya lo hemos planteado en otras oportunidades y muchas veces, es nocivo para la vida democrática del país. También el excesivo presidencialismo que hay es una cosa que no ayuda a un proceso democrático donde haya contrapeso. 6 años para mí es un periodo excesivamente largo para un país como el nuestro. Y en definitiva, hay muchos cambios que creo deben hacerse y que tienen que ser productos no de la iniciativa de alguien o de la decisión de quienes están en el poder, sino de una discusión muy amplia con la sociedad civil. Y ahí yo creo que hay un grave problema en quienes hoy están manejando el país. Y es que no terminan de abrir las compuertas a la comunicación con toda la sociedad civil, con los gremios, con las academias, con los trabajadores, con los desempleados, con las amas de casa, con los familiares de presos políticos. A toda esa gente hay que ver la cara. A todos ellos deberían pedirle disculpas y con todos deberíamos encontrar el camino para que una reforma sea producto de lo que son siempre las constituciones en los países, producto de un gran consenso nacional. Y estoy seguro que eso se puede alcanzar, porque esta nueva etapa que está viviendo Venezuela tiene que terminar en un proceso de democratización, de reinstitucionalización y de una reforma constitucional que nos garantice a todos que este drama horrible que vivimos durante 27 años con López y Maduro no se vuelva a repetir nunca más en Venezuela.